Sí, Buenas tardes. ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Vamos a dar unos 2 minutitos más para que se terminen de incorporar las personas que están interesadas en el webinar y si no, recuerden que lo van a poder también consultar más adelante en el canal de YouTube del área. Muy buenas tardes a todos los que se están uniendo. Buenas tardes. Pues vamos a dar inicio. Seguirán sumando y pues bienvenidos al webinar titulado Pensamiento crítico y su importancia en el aula. Para el éxito de nuestro webinar, te invitamos a que nos acompañes a seguir los siguientes pasos. Ayúdanos a mantener el micrófono apagado, cámara prendida y te invito a colocar tu nombre en el Forms. Bueno, no colocar tu nombre, llenar el nombre, llenar tus datos en el Forms que ahorita nuestros compañeros del CEFAT estarán integrando. Para una experiencia óptima, te recordamos cerrar otros programas en tu dispositivo y asegurarte de estar en un espacio cómodo y tranquilo. Al terminar la participación de nuestra expositora, abriremos un espacio de preguntas y respuestas. El webinar será grabado y estará disponible para su consulta a través de nuestras redes sociales. Al final, te compartiremos una liga con la evaluación del webinar, en donde te pedimos nos regales tu retroalimentación. Y antes de dar inicio, quiero cederle la palabra a la doctora Gersel García Márquez, directora de Calidad Académica. Bienvenidos todos, bienvenida doctora. Muchísimas gracias, Luz. Muy buenas tardes a todos. Es un gusto darles la más cordial bienvenida a este webinar organizado por el Centro de Formación y Actualización Docente, CEFAD, adscrito a la Dirección de Calidad Académica de la Universidad Anáhuac, México. Agradecemos sinceramente la presencia de los profesores de nuestra comunidad universitaria, los integrantes de la red de Universidades Anáhuac, México, así como de los colegios y preparatorias con los que tenemos relación y alianza, investigadores del Ceneval y miembros del Sistema Nacional de Investigadores. De manera muy especial, expresamos nuestro agradecimiento al Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, Ceneval, por su generoso apoyo para hacer posible este encuentro académico mediante la gran participación de la doctora Cecilia Kisi Guzmán Tinajero. El tema de esta sesión, pensamiento crítico y su importancia en el aula, es esencial para la educación del siglo XXI. Durante este webinar se abordará uno de los conceptos clave del pensamiento crítico. Se presentarán tipos de programas que lo promueven a nivel internacional, se compartirá literatura a investigaciones relevantes y además tendremos el privilegio de conocer propuestas de evaluación desarrolladas por el Ceneval, de las cuales recibiremos una primicia exclusiva, así como estrategias para su uso formativo en el aula. Con gran entusiasmo, cedo la palabra a la maestra Laura Gamboa, directora del CEFAD, quien presentará a nuestra distinguida ponente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Gersel. Es un honor presentar a la doctora Cecilia Quise Guzmán Tinajero.
quien hoy nos compartirá su amplia experiencia y conocimiento en torno al pensamiento crítico y su aplicación en contextos educativos. Y en cuanto a la doctora, ella es psicóloga educativa y del desarrollo por la Universidad Nacional Autónoma de México, donde también obtuvo los grados de maestría en psicología escolar y licenciada en psicología. Desde sus inicios, ha enfocado su trabajo en los procesos de comprensión y producción de textos en educación básica. Por más de una década participó en investigaciones sobre lenguaje y desarrollo en el Laboratorio de Comunicación y Cognición de la Facultad de Psicología de la UNAM y realizó una estancia postdoctoral en la Universidad de Exeter en Inglaterra. Su trayectoria incluye experiencia docente en primaria y universidad, así como en la formación de docentes de la Universidad Pedagógica Nacional. Fue profesora de la Universidad Autónoma de Querétaro y ocupó cargos estratégicos en el extinto INE y en la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, donde coordinó evaluaciones nacionales de español y ciencias sociales. Actualmente se desempeña como coordinadora de proyectos de innovación en la subdirección de exámenes transversales del Ceneval, donde impulsa nuevas formas de evaluación vinculadas al desarrollo del pensamiento crítico. Es autora y coautora de libros y artículos especializados, miembros de comités dictaminadores de revistas científicas y ha participado en numerosos foros nacionales e internacionales en temas como lectura, escritura, oralidad, evaluación y aprendizaje colaborativo. Doctora Guzmán, agradecemos profundamente su presencia y generosidad para compartir con nuestra comunidad. Le cedemos con gusto la palabra. Muchas gracias, muy buenos días para todas y para todos. Pues también mi agradecimiento y el agradecimiento a nombre de las autoridades de Ceneval por la oportunidad de compartir pues estas experiencias académicas, conceptuales y precisamente experiencias de evaluación en torno a este tema que, como todos los que estamos aquí sabemos, es un tema que en el ámbito educativo por lo menos tiene un poco más de 2 décadas que se habla de pensamiento crítico como una manera de razonar que debería estarse promoviendo en las instituciones educativas. Pero bueno, en esta última reforma, en la Ley General de Educación Superior, pues se encuentra, y lo vamos a ver en la presentación, explícitamente se resalta su importancia y sobre todo la búsqueda de elementos que permitan desarrollarla, fortalecerla y evidentemente evaluarla para poder dar cuenta de este proceso en términos de su eficacia. Entonces, pues muchas gracias por la invitación. Les pido que las preguntas que vayan surgiendo a lo largo de la presentación, pues las puedan ir anotando para que al final tengamos un espacio de diálogo. Les comento un poco cómo va a ser la estructura de esta charla. En un primer momento hablaremos, la siguiente por favor. En un primer momento vamos a hablar un poco acerca de la conceptualización del pensamiento crítico. Es importante porque uno de los constructos más difíciles de definir en educación ha sido el pensamiento crítico. Entonces, pues hasta ahora no se ponen de acuerdo en una única definición, pero es importante más o menos tratar de encuadrar por dónde han sido las discusiones en términos de este proceso de pensamiento. Después vamos a ver algunas ideas conceptuales sobre cómo vamos a las posibilidades de desarrollarlas en el aula. No vamos a llegar a cosas muy concretas porque en realidad eso depende de muchas circunstancias y comentaba con las coordinadoras de este webinar que en realidad daría para toda otra presentación y más bien lo importante aquí es que conozcamos a partir de la investigación pues más novedosa en el campo cuáles son los fundamentos de esos programas que parece que están funcionando en otros países e incluso en otros campos del conocimiento que, por ejemplo, no necesariamente son de la psicología o de la filosofía, que es donde más se ha recargado este constructo para su desarrollo. Después, en el punto número 3, platicaremos sobre esta evaluación que está a punto de lanzar el Ceneval con el acrónimo de Críticamente y que justamente tiene que ver con esta idea de poder dar cuenta de habilidades que se relacionan de manera muy importante con esto que estamos llamando pensamiento crítico y al final, pues una ejemplificación de qué podríamos hacer con elementos de esta evaluación para poder obtener información cualitativa que enriquezca nuestras prácticas en el aula. Entonces vamos a dar inicio en este orden. Adelante, por favor.
Algo que quise incluir para iniciar es un poco de manera intuitiva a qué estamos llamando pensamiento crítico. Entonces, por ejemplo, esta idea de pensamiento crítico surge de, justo ya lo anticipaba la doctora Hersel, poco de que mínimamente podemos distinguir dos maneras en la que abordamos las cosas. Una, de una manera muy intuitiva, impulsiva, no entra en el terreno de irracional, pero sí entra en el rubro cognitivo de poco reflexiva. Y muchas de estas maneras de actuar, pues en realidad nos ayudan para a veces salir del paso en muchas cosas. El punto es que cuando hablamos de pensamiento crítico, en realidad estamos aludiendo a otro sistema de pensamiento que a veces parece que está poco despierto y que nuestros estudiantes en realidad echan a andar toda la parte intuitiva, impulsiva, rápida, en lugar de tener un tipo de procedimiento más analítico, más reflexivo, más y uso la palabra lento porque verán que autores clásicos en este terreno como Kahneman, el premio Nobel, fíjense, era un psicólogo, pero como saben, pues ganó el premio Nobel de Economía, justo porque su propuesta es así, habla de un sistema rápido e impulsivo y otro sistema lento y reflexivo. Entonces, adelante, por favor. Miren, de manera gráfica, cuando en este mundo de información, de pronto encontramos situaciones que aunque no hacen así, en este caso, en la primera diapositiva, así de estructuradas, pues de pronto hay decisiones o simplemente cuestionamientos que nosotros rápidamente podríamos pensar en una respuesta, pero en realidad veremos y nos adentraremos a entender que los procesos que estamos esperando que nuestros estudiantes echen a andar, pues son procesos que requieren atención especial a los detalles. En el primer problema, bueno, simplemente se habla de dos hospitales, uno grande y uno pequeño. Alrededor, como sabemos, la probabilidad, digamos, reconocida es que en los hospitales en general, pues bueno, la mitad de los nacimientos son niños y la mitad de los nacimientos son niñas. Entonces, hay cosas que suceden de pronto en donde, pues, este porcentaje en realidad, pues, puede ser a veces superior, a veces inferior. La pregunta que se hace en este ejemplo clásico de pensamiento crítico es en dónde pudiéramos suponer que está fuera de la normalidad o fuera de lo que esperamos en términos probabilísticos, en dónde suponemos que es más frecuente que se dé. ¿En un hospital grande, en un hospital pequeño o da exactamente lo mismo, ¿no? Ustedes seguramente pues ya tendrán algún acercamiento, una respuesta. Este tipo de cuestionamientos pues se han hecho estudios, se han aplicado a un montón de personas y hay una tendencia por suponer que efectivamente esta variabilidad es más factible cuando estamos hablando de muestras grandes. Y en realidad lo que está detrás de esto es que cuando hablamos de variabilidades es más factible que se dé en muestras pequeñas, porque cuando tenemos muestras grandes, pues estas muestras tienden a buscar una normalidad de comportamiento. Entonces, no sé, muchas personas han participado en estudios de esta naturaleza y lo primero que viene a la cabeza es esta idea de grande, diferente. Y entonces, pues no necesariamente seguramente por aquí hay profesores, profesoras que además tienen una vertiente, la parte matemática o estadística, y entonces, bueno, pues sí supone una ventaja porque pues también se echan a andar un razonamiento que va de la mano con el crítico, pero no es que pensamiento matemático sea igual a pensamiento crítico, sino más bien estamos asumiendo que, pues claro, dependiendo la formación que cada uno tengamos, pues echamos a andar mecanismos paralelos. Y después otra cosa, ¿no? Que este efecto del segundo cuestionamiento es interesante porque se ha llamado efecto marco. Y a veces, por más que nos los explican, cuando tenemos que tomar una decisión, incluso personal, ya no digamos académico, profesional, si nos seguimos dejando llevar por este sesgo que también fue analizado, estudiado por grupos de psicólogos encabezados por Kahneman y después todos los investigadores que salen de esa línea que se llamó psicología económica, que nos dicen es, a ver, tú tienes dos opciones, ¿no? Y tienes que elegir en realidad cuál resultaría más conveniente. Entonces, bueno, hay un tratamiento para una enfermedad y en realidad pues provoca que este tratamiento va a provocar que fallezcan 600 personas. El tratamiento A puede salvar a 200 y el tratamiento B, como se plantea, es que existe un 60% de probabilidades de no salvar a nadie.
Cuando le preguntan a las personas qué tratamiento resulta más conveniente, muy comúnmente es que elijan el tratamiento A por esta idea de por lo menos salvar seguramente a 200. Aunque si hacemos un análisis crítico, pensaríamos que cuando salvamos a 200, en realidad están muriendo 400. Y si escogemos la opción B, estamos hablando de un 60% de no salvar a nadie, lo cual representaría que más o menos podemos salvar a 240 personas. Entonces, y lo quise poner porque en realidad estos son de los ejemplos clásicos que podríamos criticar en términos de situados, poco reales, pues nadie va a estar hablando de un tratamiento que en realidad de hablar de salvar, habla de muertes, ¿no? Pero son ejemplos clásicos de la literatura que en realidad lo que nos ayuda es aproximarnos a esta idea de pensar de manera rápida. Y entonces aquí nos dejamos ir en general por este efecto marco de cómo se van presentando las cosas. La siguiente, por favor. Después ya vamos como avanzando a ejemplos más, pues más cotidianos, en esta cotidianeidad que podríamos hablar, por ejemplo, de lectores, ¿no? Los cartones periodísticos son un muy buen elemento, pues para muchas cosas, ¿no? Yo que me he dedicado junto con otros colegas de mi equipo a trabajar comprensión lectora, bueno, pues son de estos ejemplos que a uno siempre se le antoja proponer para un desarrollo de una clase, incluso para evaluar, porque lo podemos ver en términos simplemente de la interpretación, ¿no? Del mensaje que nos quiere transmitir este cartón periodístico, ¿no? Entonces, bueno, pues es un tema bastante común, está hablando de toda la cuestión de la ley de migrantes que salió recientemente y que tenía que ver con esta orden ejecutiva de poder no separar a los hijos de inmigrantes de sus padres. Entonces, acá cuando entramos al terreno y pasamos esta idea de comprensión lectora y queremos adentrarnos a esto que estamos llamando más pensamiento crítico en el concepto que lo vamos a estar como trabajando, es un poco a ver, ¿por qué razones tú estás entendiendo este mensaje? Porque quien entiende este mensaje entiende que es una crítica, ¿no? Que es una crítica a esta orden, ¿no? Pero en realidad cuando empezamos a desmenuzar los procesos, lo que tendríamos que entender es que hay algo en la lógica del pensamiento crítico que se llama, aquí lo tengo porque como verán, esto viene de la filosofía, pero lo podemos nosotros adaptar, es afirmación del consecuente. Y lo que estamos entendiendo aquí es, a ver, lo que está diciendo es que este cartón es, si cumplimos la orden ejecutiva emitida por el gobierno de Estados Unidos con respecto a las familias inmigrantes, estamos suponiendo que se cumple cuando los hijos, madres y padres de inmigrantes están juntos. Entonces, si las familias están juntas, entonces se está concluyendo que se cumple la orden ejecutiva. Si se fijan, es una falacia formal de las más comunes que se llama afirmación del consecuente. Y que entonces cuando indagamos un poco más esta noción de criticidad, podemos entender que realmente pues la conclusión es equivocada porque está asumiendo una causa-consecuencia que no es correcta y entonces simplemente el hecho de que estén juntos ya garantiza que se cumpla la orden ejecutiva. Entonces, bueno, este es uno de los elementos, digamos, tanto para desarrollo del pensamiento crítico como para evaluación del pensamiento crítico que son ampliamente utilizados. Después tenemos otro ejemplo en donde ya saliéndonos de la idea de falacias y que son parte del pensamiento crítico, pero que a lo mejor uno podría decir, bueno, nos alejan de la realidad, aquí podríamos hablar de una situación más, dirían algunos autores, situada, ¿no? Ecológica, en términos de decir, a ver, me interesa, o sea, me interesa no solo que entiendas el propósito de este cartón, sino que además entiendas, por ejemplo, cuál es la premisa implícita que está detrás de esto. Premisa implícita, ¿a qué nos referimos? Bueno, en el terreno argumentativo sabemos que existen premisas explícitas de las cuales se desprende una tesis o una opinión. Y bueno, y aquí lo que tendríamos que adentrarnos es un poco a ver, si estoy hablando de pensamiento crítico, ¿qué implícitamente qué hay detrás de este cartón periodístico? ¿Habrá una ideología? ¿Habrá una postura del periódico que lo publica? En este caso, La Jornada. A mí me gustó mucho porque de primera mano uno podría decir, pues sí, es una crítica implacable a la elección, ¿no? Porque
pues cómo están hablando incluso del reparto de acordeones a los que no somos de un partido político, o sea, pero entonces cuando uno liga qué tipo de periódico es, a qué se estará refiriendo, la premisa implícita podría ir por otro lado, ¿no? Por ejemplo, lo que todos vivimos o por lo menos nos informamos, esta idea de complejidad del proceso que, bueno, pues que en realidad a eso se está refiriendo un poco la idea, bueno, pues ya pásenos el resultado, porque es un montón de planillas. Entonces, este pensamiento crítico, como lo vemos, va estando en diferentes circunstancias, desde un elemento muy evaluativo, acartonado, a lo mejor con cosas que distan de lo que preguntaríamos en la realidad, e ir avanzando hacia cosas pues más reales, que estamos suponiendo que un estudiante que está formándose en una aula de educación media superior y superior debería estar confrontándose. La siguiente, por favor. Y después ya para seguir avanzando encontramos clásicos como este clásico de Mafalda, que nos habla de una falacia de autoridad, o el clásico, por ejemplo, de que incluso hubo una demanda, ¿no? Con esto de 8 de cada 10 gatos prefieren whiskas, porque claro, la parte mediática hace uso de esto que llamamos errores de razonamiento, que son las falacias, y que entonces pues nos engañan, ¿no? Decir, bueno, pues para que lo compren, vean quién sabe bajo qué estudio, pero yo determino que el 80% de los gatos prefiere una marca. Y en el caso de Mafalda, bueno, Mafalda lo hace con una intención distinta, ¿no? O sea, se ocupa aquí para ilustrar una falacia, pero en realidad, pues Quino las utiliza porque quiere provocar una crítica. Entonces, digamos que hay que plantear también las cosas en el contexto que aparecen. Pero en términos de pensamiento crítico, cuando uno a los estudiantes les dice, oye, ¿y esta conclusión a la que llega Mafalda, te parece que puede ser utilizada en otros contextos? Y entonces ahí hay un desequilibrio porque dices, bueno, algún grupo de estudiantes dirá, pues sí, pues incluso si lo utilizó Quino, otra falacia de autoridad, pues ¿por qué no vamos a ocuparlo en otros lados? Y entonces el razonamiento es, claro, o sea, en realidad Quino lo ocupa para un propósito, pero cuando yo lo saco de ese propósito y pretendo hacer uso de este tipo de razonamiento, lo que estoy haciendo es una trampa, porque estoy ocupando, pues, eso que llamamos falacia de autoridad, aunque no me sepa el nombre, eso no importa, lo que yo estoy entendiendo es que hay trampas en el razonamiento que me llevan a concluir cosas que no se derivan de lo que estoy diciendo. La siguiente, por favor. Bueno, vamos, esta era como una breve introducción para un poco estar tratando de entender cómo este pensamiento crítico está por encima, digamos que en términos teóricos se le conoce de orden superior. Y en términos, digamos, más cotidianos, es un tipo de razonamiento que está por encima de otros. ¿A qué me estoy refiriendo con otros procesos? Procesos de comprensión lectora, procesos, por ejemplo, incluso de producción de textos, procesos de una materia en específica, por ejemplo, procesos estadísticos, sino es un pensamiento que reúne muchas habilidades para entonces poder dar una respuesta. Ahora bien, les anticipo que los alcances del pensamiento crítico, tanto para intervenir como para evaluar, tenemos que definirlos muy bien, porque en realidad, si no hacemos esto, nos perdemos tremendamente. O sea, uno puede hacer una evaluación o un programa de pensamiento crítico pensando en niveles superiores de pensamiento crítico. O uno puede asumir que está en una etapa de incipiente, tanto de desarrollo como de evaluación, y entonces en ese nivel poder estar hilando interpretaciones que nos lleven a inferencias válidas, ¿no? Entonces, bueno, en los históricos de pensamiento crítico hay más en esta línea evolutiva, pero yo quise rescatar tres autores que además el trabajo de Ceneval sí se basa fuertemente en estos tres autores, porque me parece que son los que han aterrizado de mejor manera una idea didáctica y una idea evaluativa del pensamiento crítico. El padre del pensamiento crítico, que así se le conoce, pues es Peter Fazione, es filósofo, pero además tuvo estudios también en psicología, y entonces él incorpora la primera idea de un proceso metacognitivo. Entonces, fíjense que esto metacognitivo que además a veces parece que es muy reciente, vean en el marco de pensamiento crítico, pues desde inicios de los 90 se está hablando de eso, ¿no? A inicios de siglo. Entonces, ya se está hablando que es un pensamiento metacognitivo, que por ahí
sí, la presentación sí se comparte, no se preocupen, sí, sin problema. Que se usa para interpretar, para analizar, para evaluar, pero sobre todo para explicar. ¿Para qué me sirve? Y después, con una genialidad que a mí me parece magistral del equipo del doctor Saiz y la doctora Rivas, lo que hacen es decir, a ver, yo quiero pensar críticamente porque quiero explicar cosas de una manera racional. Al final, todos buscamos explicaciones todo el tiempo. En nuestra vida personal, en nuestra vida profesional, en la vida laboral, en todos lados estamos buscando qué causa qué, ¿no? Entonces, este pensamiento crítico nos debería orillar a pensar de mejor manera. No hay garantías y seguramente habrá equivocaciones, pero es esta manera de acercarnos de manera menos atropellada a la resolución de un problema, a la toma de una decisión. Y después, ya acercándonos al siglo XXI, pues está la doctora Diane Halper, y ella nos habla de esta idea de pensamiento crítico como un uso propositivo, y esto es bien interesante, porque cuando hablo de uso propositivo, estoy ya incorporando la idea de disposiciones. Es decir, no basta con que yo tenga todo mi aparato cognitivo brillante para pensar críticamente, sino que además tengo que querer pensar de esa manera, porque si no se da esa combinación, en realidad no pasa nada. Y como todos sabemos aquí que estamos en educación, el principio fundamental del aprendizaje es la motivación. Entonces, este constructo no lo deja fuera y, por supuesto, por lo menos Diane Halper, ya lo mencionaba también Fazione, porque de hecho genera un inventario, pero cuando uno revisa los trabajos de Diane Halper, se da cuenta que efectivamente ya aquí esto de uso deliberado es yo tengo que decidir pensar críticamente. Si no pasa eso, no puede echar a andar la maquinaria cognitiva y bueno, lo que les decía, aumenta la probabilidad de este resultado eficaz. Y después, ya más hacia el siglo XXI, pues la Universidad de Salamanca tiene un grupo muy importante de pensamiento crítico dirigidos por el doctor Saiz, y entonces él ya nos habla y nos clarifica como estas habilidades fundamentales que que implican el pensamiento crítico. Y él habla que cualquier persona que puede decir que es un pensador crítico debe tener un buen dominio de habilidades de razonamiento, de solución de problemas y de toma de decisiones. Y las habilidades de razonamiento, que son las que parecen menos cercanas, en realidad este grupo lo que hace es decir, a ver, no importa que no seamos filósofos, tenemos que saber cuál es la composición de un argumento, cuándo nos tratan de engañar, cuándo nos están, como el ejemplo que pusimos de la ley antimigrantes, cuándo nos están tratando de cometer una falacia de esas que salen todo el tiempo como afirmación de consecuente. Ese tipo de cosas él las propone también en una manera en un instrumento de evaluación que también se ha probado en muchas partes del mundo, que se llama Pencrisal. De hecho, en Ceneval tuvimos la fortuna y tenemos la fortuna de tenerlo como consejero técnico de nuestra prueba. Entonces, pues bueno, ha nutrido mucho esta evaluación desde su perspectiva ya muy desarrollada en la línea de pensamiento crítico. Avanzamos, por favor. Miren, entonces, para no ser redundante, de toda esta historia alrededor de pensamiento crítico, pues podemos distinguir 4 características centrales. Definirlo como un proceso metacognitivo, fundamentalmente metacognitivo, es decir, yo tengo que, no solo, acuérdense que de pronto definimos metacognición, pensar sobre lo que pienso. Bueno, ese es un primer elemento, pero después viene todo elemento regulatorio del pensamiento metacognitivo. Y entonces tiene que ver con cómo yo controlo y qué mecanismos de valoración ejecuto para poder darme cuenta que estoy pensando de manera correcta y que todo lo que estoy haciendo me está llevando a la solución adecuada. Entonces, bueno, este proceso se reconoce. Es un proceso complicado de evaluar, sobre todo cuando estamos hablando de evaluación a gran escala, como la que realiza Ceneval, pero es un proceso que cuando estamos haciendo evaluación en el aula debe de estar presente, porque este proceso tiene que ver más bien con formas de acompañar a través de cuestionamientos al estudiante para que se dé cuenta qué está pensando. Entonces, salen un poco del campo de evaluaciones a gran escala, pero son el corazón de las evaluaciones en el aula. Y después ya entramos a las habilidades de razonamiento, que básicamente son las habilidades
que estamos como más cercanas a ellas porque las podemos operacionalizar. Si vamos a hablar de argumentación, ¿qué entendemos por argumentación? Si vamos a hablar de pensamiento científico, ¿qué entendemos por eso? Y bueno, es otro de los elementos cruciales. Están también las disposiciones y actitudes. Y después hablamos de elementos que tienen que ver con una característica que parece muy reveladora. En algún momento se creía esta parte de, bueno, hay pensadores críticos que prácticamente así son, porque además tienen una profesión, un dominio específico, entonces como que parecía que era exclusivo de un campo del conocimiento. Y resulta que la investigación nos ha llevado a aclarar que es tremendamente sensible a la instrucción. O sea, el pensamiento crítico, la buena noticia es que aunque los resultados de las poquitas evaluaciones que hay nos dicen que de verdad que tenemos que mejorar en mucho este tipo de pensamiento, se puede entrenar y se puede entrenar de muy buena forma para que los estudiantes procesen de una manera distinta la información o complementaria a lo que lo están haciendo. Entonces, bueno, esos son como los 4 elementos. Adelante, por favor. Mm, ¿Cómo los introduce en un modelo más teórico este grupo justo que les comentaba de Salamanca? Lo quise poner acá porque de alguna manera lo tenemos que entender, estos elementos que hemos hablado brevemente, de una manera engranada. Lo que les decía, la motivación, que son estas disposiciones, por ejemplo, se han publicado listas de características que tiene que tener un pensador crítico. Un pensador crítico está siempre en la idea de buscar la verdad, es decir, no se deja llevar a la primera, cuestiona, busca esto que llamamos confiabilidad de las fuentes de información, pero también es flexible, entonces no quiere imponer todo el tiempo su punto de vista, sino que escucha a otros. Y podemos seguirle agregando esta capacidad, por ejemplo, de autocrítica. Un buen pensador crítico siempre se cuestiona si en realidad lo que dice o a la conclusión que llegó será la correcta, habrá otras perspectivas que tal vez sean mejores. Todo ese tipo de que literal se han convertido en un listado de atributos que podemos encontrar en mucha literatura. De hecho, hay una fundación que se llama Fundación para el Pensamiento Crítico, que seguramente han escuchado hablar de ella, dirigidas por Richard Paul y Linda Elder. Me parece que Richard Paul ya falleció, pero bueno, esa fundación es una de las fundaciones más importantes para el estudio del pensamiento crítico y justo hablan de esto, ¿no? O sea, cómo esta idea de estar dispuesto a pensar críticamente va a permitir el desarrollo de habilidades que este grupo integra en 3 categorías y las quise colocar porque después van a tener mucha similitud con la prueba de Ceneval. Entonces, para que podamos ir atando líneas de dónde surge todo este marco conceptual. Y después, si se fijan, como elemento regulador, está el metaconocimiento o esta idea metacognitiva, y después lo deja un poco más afuera esta idea de conocimiento, porque en algún momento, sobre todo las primeras propuestas de instrucción de pensamiento crítico, decían que necesariamente tenía que estar anclada a un dominio en particular, es decir, yo solo podía hablar de pensamiento crítico en la clase de historia, yo solo podía hablar de pensamiento crítico en matemáticas, pero en otros dominios no. Entonces, estos autores lo que dicen es, a ver, estamos hablando sí de un conocimiento, pero de un conocimiento que en realidad no tiene una dependencia exclusiva a un dominio, sino que se le llama independiente del dominio porque en realidad podemos incorporarlo de manera directa, ¿no? Y esos son los tipos de desarrollos instruccionales que se ha visto que han tenido mejores efectos. Entonces, de pronto hablar de pensamiento crítico y en esta idea de transversalidad, sobre todo, bueno, yo trabajé mucho en educación básica y verdaderamente es un lío para los profesores de educación básica pensar en la transversalidad del pensamiento crítico porque se vuelve invisible. Entonces está y no está. Yo lo tengo ahí como transversal, pero en realidad no hago nada con ello porque supongo que está mezclado de una manera pues muy poco efectiva. Entonces la idea de esta nueva generación de propuestas es, tú tienes que trabajar y dedicarle un espacio de tiempo a algo que se llame pensamiento crítico. Si no lo haces de esa forma, es muy complejo que lo puedas desarrollar. Claro, ya veremos que no es que entonces te dediques a hablar de pensamiento crítico en un plano abstracto, sin que tenga que ver con otras asignaturas, no, pero eso es el medio
que te va a permitir llegar a desarrollar estas habilidades que son claras y claves en el pensamiento crítico. La siguiente, por favor. Ah, mira, aquí las tenía, pero fíjense, también habla de curiosidad intelectual, habla de tener confianza en lo que yo pienso, ¿no? O sea, si bien estoy abierto a la verdad y a escuchar otras perspectivas, también estoy seguro de que lo que ya investigué y lo que puedo sostener a partir de argumentos pertinentes, suficientes y aceptables, seguramente está bien. Hay una idea de sistematicidad, un buen pensador crítico necesariamente tiene esta idea ordenada de pensar. Esto está muy de la mano de solución de problemas. ¿Qué tendría que hacer primero? ¿Qué después? Entonces, estas listas les dejo también las referencias para que ustedes puedan consultarlas. Y hablo de listas porque literal son un listado de características y ahí pueden ver, por ejemplo, preguntas que se vinculan con estas características. También un anticipo que les doy, esta evaluación de Ceneval, y se hizo un esfuerzo con otras áreas del centro para acompañar la prueba, digamos, cognitiva, que es la prueba de habilidades, con un bloque, un módulo que vamos a llamar un módulo de disposiciones hacia el pensamiento crítico. Entonces, pues esta evaluación, más que se complementa, digamos, da cuenta de algo que ya estamos viendo que va de la mano. Entonces, cuando los chicos obtengan sus resultados, podrán obtener tanto qué pasó con sus habilidades más bien cognitivas, pero qué perfil tienen un poco cuando hablamos de disposiciones. Entonces, bueno, suponemos que puede ser información relevante para la institución y para los estudiantes. Adelante, gracias. La siguiente, por favor. Vámonos a la siguiente. Ya también les adelantaba un poco acerca de estos programas de intervención. Hay tres, hay por lo menos, esto, mencionarles por qué tiene sentido ahora más que nunca hablar de programas de instrucción. Claro, porque está al menos de una manera implícita en varios apartados, pero explícita, al menos nosotros hemos identificado dos artículos que prácticamente están anunciando que el pensamiento crítico debe ser el eje en términos de un perfil de egreso, pero también en lo que tenemos que estar enseñando. Tenemos que estar formando pensadores críticos y junto con otros creativos también y alfabetizados digitalmente. O sea, en esa lista que también tiene la OCDE, también tiene la UNESCO, el pensamiento crítico ocupa un lugar central. Y bueno, pues como saben, el paradigma que está ahora, pues es la nueva escuela mexicana y la ley que se deriva de ella y que, bueno, las instituciones, sean públicas o privadas, en realidad, pues hay unos pilares que debemos de ceñirnos. La siguiente, por favor. Esto ya creo que es del conocimiento de ustedes, pero vale la pena mencionar. A veces cuando uno no genera estos engranes conceptuales entre cómo estoy planeando, qué programas estoy diseñando y qué estoy evaluando, y eso es más común de lo que parece, pues hay una ruptura de la validez tremenda, porque entonces llegamos a conclusiones que van por otro lado, que no, que ni siquiera nosotros por un lado no planeamos, pero por otro, la manera en la que abordamos este constructo en realidad no es la misma en la que estamos evaluándolo. Entonces, sí es importante, por ejemplo, ¿no? Si se decide tomar una evaluación como un referente más, en realidad sí es importante que los grupos colegiados hagan estos puntos, análisis de puntos de encuentro. A ver, realmente, por ejemplo, ¿no? Muchos de los programas que hemos encontrado en realidad están muy colocados en lectura crítica, que tiene que ver, como vamos a ver, con un aspecto de esto que llamamos pensamiento crítico y que se parece mucho más a comprensión lectora. Si ahí estamos colocados y después pretendemos evaluar con algo que nada tuvo que ver con ese programa, poco nos va a servir para ver la validez de ese programa. Pero, por ejemplo, si queremos hacer un diagnóstico, simplemente un diagnóstico inicial de a ver qué pasó con los estudiantes que están ingresando, en realidad, cómo están echando a andar este sistema que Kahneman llama, y bueno, para no quitarle el crédito también a Tresky, que echan a andar, si realmente están pensando un poco más o todo es como lo primero que viene a la mente. Entonces nos sirve una evaluación diagnóstica y después puedo tener un programa de intervención que su apuesta puede ser no para que ahora salga mejor en el examen, sino para mejorar el pensamiento crítico en su conjunto y después poder utilizar incluso una misma evaluación
para entonces sí decir, a ver, sí tengo puntos de comparación. Entonces, solo lo quise anunciar porque a veces parece obvio en las personas que nos dedicamos a educación, pero vemos que no necesariamente, y uno encuentra en el camino cada intento por evaluar cosas que en realidad ni se enseñaron o evaluarlas de maneras muy desafortunadas porque así no se enseñó, o ni siquiera era parte de los elementos en pensamiento crítico no hablamos de contenidos, hablamos de habilidades y eso es muy importante. Entonces no hay algo como la clase uno va a ser definir, no, eso creo que la siguiente, por favor. Ninguno de los programas que hemos presentado aquí o que vamos a ver acá, ni siquiera los que son un poco más antiguos como los de teoría de la argumentación, están colocados en la idea de temas, de contenidos, sino más bien de habilidades. Entonces, miren, hay autores que los agrupan en estas categorías los programas. Solo destacar que, por ejemplo, hay unos que sí están muy centrados en la teoría de la argumentación y entonces lo que enseñan a los estudiantes es cómo hacer buenos argumentos, cómo detectar falacias, cómo efectivamente hasta con proposiciones lógicas, cómo ver si esto es válido o no, correcto o incorrecto. Entonces, ese es un grupo que trabaja así. La desventaja que tiene es que hay una parcialidad de habilidades de pensamiento crítico, porque pensamiento crítico no solo es argumentación. O sea, ya eso está muy, muy demostrado. Pensamiento crítico es algo más que solo argumentar, ¿no? Más bien la argumentación está siempre, pero en realidad nos debe de servir para otras cosas. Y después están estos modelos ya más utilizados, sobre todo en últimas fechas, que es un modelo que llaman socrático y que tiene que ver con todo lo que les decía del grupo de esto de Richard Paul y Linda Elder, que fundaron bueno, ellos son los directores de la Fundación para el Pensamiento Crítico. También un clásico que es Ennis, también desarrolló un método que le llamó método Frisco, y que bueno, tiene que ver, no me sé todas las siglas, pero en realidad F, por ejemplo, es por la idea de focus, la R de razonar, la I de inferir, y bueno, cada una de las siglas tiene su sentido y ustedes lo pueden encontrar en la literatura, pero aquí utilizan algo muy interesante porque esta apuesta de este grupo que se dedica más, que son métodos más bien socráticos o de indagación, lo que le apuestan es sí a una enseñanza directa, pero además cómo acompañar a través de cuestionamientos este proceso de razonamiento. Entonces, no es que no vean nada directo de, por ejemplo, de argumentación o de solución de problemas, sino que sí lo miran, pero su interés central es acompañar desde una idea metacognitiva. Y después, los métodos como más vigentes, por ejemplo, lo desarrolla la Universidad Veracruzana, el Grupo de Salamanca de España, y bueno, también yo supongo que muchas otras que no conocemos y que no se han difundido demasiado, pero todo esto se inspira en la idea de Halpern y Don, que, a ver, hay que enseñarla de manera directa, pero además sí enseñar habilidades cognitivas. Es decir, sí tengo que enseñar a los estudiantes cómo hacerle para detectar una falacia. Tengo que entrenar a los estudiantes para que sepan identificar un problema, reconocer una hipótesis, ver si esta conclusión es correcta a partir de un análisis que haga de las premisas. Entonces, es un poco la diferencia, más bien de énfasis, no es que uno no considera lo otro, pero también este grupo pragmático también considera, por supuesto, habilidades metacognitivas, solo que su acento sí está en las habilidades cognitivas. La siguiente, por favor. Y bueno, este método que es si quieres, vamos, porque veo que el tiempo empieza a hacer estragos. Si quieres, vamos a este círculo que también se los dejo para su análisis más minucioso. Pero miren, este grupo de la Fundación de Pensamiento Crítico diseña una especie de ruleta donde nos dice, a ver, todavía no está muy claro la secuencia, pero lo que sí nos dicen es por lo menos, los alumnos tienen que reconocer que cuando van a pensar críticamente, tienen que entender cada uno de estos elementos de razonamiento. Es decir, tienen que expresar, por ejemplo, obviamente cuál es el propósito de lo que quieren lograr, cuál es el objetivo, además poderlo jerarquizar, después poder reunir información y poder interpretarla, validar desde si esta información es confiable o no, desde dónde se están posicionando. O sea, este círculo de, digamos, de elementos de pensamiento es interesante porque nos pueden dar una pauta para ir analizando, por ejemplo, los casos, ¿no? En el caso de Ceneval, ¿para qué lo ocupamos?
porque nos va a permitir dar una idea, por ejemplo, a los estudiantes y a los maestros de cómo podríamos analizar un reactivo, ¿no? Entonces, se puede adaptar, en realidad ellos lo utilizan pues en como un proceso de entrenamiento, pero es una propuesta metacognitiva que es, el esfuerzo que hemos hecho en el equipo es buscar algunas adaptaciones y como es sencillo, es un lenguaje más o menos transparente, porque luego el grupo de métodos pragmáticos es más técnico y entonces, bueno, empieza a complicarse un poco más su comprensión si no tenemos otros elementos. Pero aquí yo creo que va a ser bastante cercano a lo que podemos ir pensando como programa de intervención. La siguiente, por favor. Y bueno, ¿qué es como, digamos, los puntos clave de un método pragmático? Define, pone sobre la mesa habilidades definibles e identificables. Entonces, lo que les decía, no estamos hablando de cosas muy abstractas, estamos hablando, a ver, yo tengo que enseñarte a cómo identificar que una conclusión es correcta, tengo que enseñarte a ver por qué no puedes hacer generalizaciones cuando no tienes grupos que se puedan comparar. Bueno, dentro de las habilidades que pretende enseñarse, pues son cuestiones de razonamiento, probar hipótesis, decidir con ciertos juicios y resolver problemas. Se basa estos programas en realizar actividades en diferentes contextos para facilitar la abstracción y sobre todo esta idea de generalización de las habilidades. Entonces, estos programas echan a cuenta ejemplos, situaciones problemáticas de muchas áreas, ¿no? O sea, no solo es que estén atendiendo a una disciplina en particular, ni siquiera un campo de conocimiento, sino que las situaciones problemáticas que utilizan, en realidad, pues tienen que ver con muchas áreas. No dejan de lado los aspectos metacognitivos, ni tampoco las actitudinales, ni obviamente la idea de disposiciones que tiene que ver con motivación. Entonces creo que el mensaje central es pensar que si vamos a desarrollar un programa de intervención, claramente nos tendríamos que colocar en una idea situada, sí traer a colación muestras de diferentes áreas, pero sí darle su espacio a partir de lo que se ha revisado. Parece que los mejores y los que tienen más éxito son aquellos programas que sí le dan un espacio a este tipo de pensamiento y que, bueno, pues no dejan de lado disposiciones ni reflexiones metacognitivas que tiene que ver pues con acompañar estos procesos de pensar y de ver cómo voy pensando. La siguiente, por favor. Miren, esto es los módulos que tiene este programa, así lo encuentran en la literatura, se llama Diaprobe y que tiene que ver con esta idea de diagnóstico, hago un buen pronóstico y después puedo verificar. Y estos autores, que es el grupo de España, lo divide en estos cinco módulos y en cada módulo, bueno, pues tienen experiencias de aprendizaje específicas, por ejemplo, para que los alumnos comprendan toda esta cadena argumentativa, pero también, por ejemplo, cómo lidiar con estos sesgos que presentábamos en la primera diapositiva, cómo hacerle para detectarlos, por qué no debo dejarme ir por la primera impresión, ¿no? Porque afortunadamente no es que todo el tiempo sea una cosa de vida o muerte. Digamos que el sistema intuitivo, por supuesto que funciona y fue una garantía adaptativa, pero la cosa es que cuando estamos hablando de ambientes controlables como el académico, no, casi siempre podríamos echar a andar otro sistema de razonamiento. La siguiente, por favor. Y, y bueno, y lo mismo, basado en problemas, se trabaja el aprendizaje colaborativo en pequeños grupos, hay una enseñanza directa, se reconocen sesgos, heurísticos. Esto es importante, ¿no? O sea, se combinan habilidades transversales como la comprensión y la producción de textos. Entonces, no todo el tiempo es que yo les pida que hagan lectura y que a partir de eso dan una respuesta, sino que este grupo introduce actividades que ya tienen que ver con producción y que entonces hace que las situaciones claramente sean más reales, ¿no? Porque cuando incorporamos elementos de producción textual, entonces estamos pidiendo otro tipo de demandas que además nos acercan mucho a la realidad. Porque siempre hacemos uso de eso y no solo nos la pasamos leyendo información, ¿no? Y resolviendo preguntas a partir de ella. La siguiente, y creo que, yo creo que ya, a ver, la siguiente. Bueno, espero que, si hay preguntas de la evaluación, las respondemos con mucho, ahorita en la zona de preguntas. Voy a hacer un repaso rápido de en qué consiste esta evaluación de pensamiento crítico. La siguiente, por favor.
Miren, la definición, y como para ser congruente con todo lo que hemos expresado, hay una definición muy clara del centro acerca de pensamiento crítico. Nosotros lo estamos definiendo como un juicio deliberado en donde se incorporan básicamente tres habilidades. Un bloque de habilidades que llamamos de razonamiento argumentativo, otro bloque que llamamos de razonamiento científico y finalmente otro bloque de habilidades que llamamos de toma de decisiones para responder eficazmente a diferentes tipos de problemas. Entonces, es la definición con la que parte el centro. La siguiente, por favor. Y el objetivo de este instrumento es un instrumento diagnóstico. Y atención, diagnóstico no significa solo inicio de año. Diagnóstico tiene que ver con el inicio de un proceso de aprendizaje. Entonces yo lo puedo tener al inicio de un programa, aunque no sea al inicio de año, lo puedo tener al término, por ejemplo, al término de algo, pero más bien para poder empezar el diseño de otra cosa. Entonces, bueno, hay todo un debate acerca de la temporalidad de diagnóstico, pero aquí más bien la idea diagnóstica es que me va a dar una impresión del dominio que tienen los estudiantes de estas habilidades. ¿Y cuál es la población objetivo? Estudiantes de educación media superior y superior, así como público en general. En realidad, público en general hay una especificación porque, o más bien especificidad, que tiene que ver con que mínimamente tengan la educación media superior culminada, pues bueno, porque sí estamos apelando a que este tipo de pensamiento crítico, razonamiento crítico, en realidad sí está ligado con una formación académica pues mínima, ¿no? Este instrumento lo que pretende el centro es que sea un instrumento de los poquitos que hay en el país, que sean instrumentos verticales. ¿Esto qué me permite? Que yo puedo ver, por ejemplo, si ocupo ese instrumento en educación media superior, después yo puedo aplicarlo en educación superior y puedo ver las ganancias o las no ganancias entre un nivel y otro. Esto no es sencillo porque métricamente, psicométricamente, tenemos que demostrar que este instrumento es pertinente, confiable y válido para una población más amplia. Entonces, ese proceso ya vamos bastante avanzados, estamos a punto del piloto del instrumento. Entonces, bueno, pues hay al menos de entrada elementos suficientes para ver que esta alineación vertical seguramente será posible y las instituciones que quieran tomarlo pueden incluso comparar niveles, ¿no? Si yo obtuve un resultado de mis estudiantes al salir de educación media superior de esta magnitud, esperaría que la educación superior abonara algo, ¿no? Cuando salen de educación superior. Si no pasa nada de eso, tendríamos que cuestionar qué estamos haciendo desde esta mirada con la idea de pensamiento crítico. La siguiente, por favor, es un instrumento que está conformado por 45 reactivos, es de opción múltiple y se va a ofrecer en las tres modalidades. Recalcar que es una oportunidad, digamos, es un instrumento que debe sumarse a otras maneras y miradas de poder dar cuenta de este pensamiento que implica muchas cosas. Pero sí creemos que es una mirada que puede ser de utilidad. La siguiente, por favor. Miren, bueno, ese difusión seguramente, de hecho ya les llegó a la institución porque les acaban de recibir la carta de invitación para participar en el piloto. La prueba, digamos, la versión ya final de la prueba y operativa, ustedes la van a poder contar con ella a partir de diciembre y va a tener un costo, y lo menciono porque ya es todo un análisis y ya se tiene, aunque todavía no está en la página, tienen un poco la primicia ustedes, tener un costo en instrumento de 230 pesos, ¿no? Por estudiante. La siguiente, por favor. Se entregarán resultados en 3 niveles de desempeño, que son los niveles que ustedes conocen del centro. Habrá un apartado de sugerencias de mejora y, como les decía, un módulo de disposiciones. La siguiente, por favor. Ay, gracias. Bueno, son 3 áreas: razonamiento argumentativo, científico y toma de decisiones. La siguiente. En razonamiento argumentativo, lo que pretendemos hacer es dar cuenta de la habilidad que tienen los estudiantes para identificar, analizar y valorar argumentos que se dan en situaciones donde se confrontan puntos de vista. Entonces, hay todo un área que tiene que ver con el discurso, con la evaluación del discurso argumentativo, y una muy importante que es el reconocimiento de falacias. La siguiente, por favor. En el científico, ¿por qué científico? En el análisis conceptual que prácticamente
nos llevó año y medio desarrollar el instrumento en la parte conceptual, es que a veces se piensa que el razonamiento científico solo es para la gente que hace ciencias. Y resulta que ya hay artículos maravillosos que nos dan luz de decir que en realidad como un ciudadano que ha pasado por las aulas debería tener un acercamiento científico a los problemas. Científico en el sentido no de dominio de temas específicos, científico como una manera de pensar y de resolver problemas. Es decir, yo estudie lo que estudie para ejercer una ciudadanía en los términos que todos los que estamos aquí presentes entendemos, en realidad tiene que haber un razonamiento hipotético, tengo que tener la capacidad de poder comprobar y refutar hipótesis, tengo que tener la capacidad de evaluar datos en su sentido general, aunque yo no me dedique a, por ejemplo, matemáticas aplicadas, no importa, como usuario de información debo de saber evaluar esos datos, porque si no, me engañan, me creo las noticias, no puedo ejercer un criterio de selección de información, bueno, y también evaluar relación de variables. Y esto es fundamental porque nuestra sociedad está plagada de cosas que vinculan como causa y efecto y en realidad son relaciones de asociación. Y entonces poder diferenciar estos dos niveles de asociación es crucial si estamos hablando de pensamiento crítico. La siguiente, por favor. Y después tenemos la toma de decisiones. Y aquí en la toma de decisiones tiene que ver, sobre todo con lo que ilustré en las primeras diapositivas, con esta idea de poder entender y hacer un alto cuando nos estamos dejando llevar por nuestra primera respuesta. Tengo que entender cómo en realidad no es que me intenten engañar, sino que yo estoy respondiendo a partir de mis emociones y no de los datos. Yo estoy respondiendo a partir, por ejemplo, de lo que perdí. Entonces tenemos algo como costos hundidos, decir, híjole, es que no, yo voy a seguir con este auto viejo porque ya mejor le sigo invirtiendo en la compostura porque ya llevo un montón de dinero. Pero el razonamiento científico crítico lo que nos dice es, a ver, detente, ya lo perdiste, no sigas invirtiendo porque vas a seguir perdiendo. Entonces, este tipo de cosas lo evalúa esta subárea, bueno, área y subárea. Y después algo muy interesante, y con eso voy a tratar de ir cerrando, que llamamos razonamiento estratégico y elección racional. A veces cuando nosotros llegan a nuestras manos tablas de decisión, que ahorita vamos a poner un ejemplo de ellas, pues no sabemos qué hacer simplemente como usuarios de cualquier servicio, ¿no? Pues ya es que ahora, ¿cómo decidimos? Entonces, esta prueba lo que trata de indagar es qué tanto nuestros estudiantes están entendiendo que cuando tenemos que tomar una decisión, no es lo primero que salte a nuestra vista. Incluso, ya no digamos gráficamente, a lo mejor, porque eso, bueno, todavía nos orilla a decisiones equivocadas, pero a veces que solo nos fijamos en una información, que solo nos fijamos en un criterio. Y entonces, bueno, yo quiero culminar esta charla, que disculpe, creo que me alargué un poquito, pero bueno, casi vamos bien. Tenía que terminar a la una, así que vamos casi bien. Con un ejemplo, la siguiente, por favor, que quiero mencionarles que este ejemplo, le llamamos usos formativos, en realidad es una primera insinuación. La verdad es que el uso formativo tiene un alcance mayor, pero sí es una insinuación que cuando nos llega un examen de Ceneval podemos ver algo más que números, ¿no? Y entonces podemos cubrir ese número de algo que nos pueda enlazar con lo que todos ustedes son expertos, que es la didáctica, ¿no? Que es la pedagogía. Entonces, la siguiente, por favor. Entonces, miren, ahí le pongo, es un reactivo exclusivo para fines didácticos, no se autoriza su difusión porque, bueno, son los materiales que utilizamos para justamente presentarlos como muestra y, bueno, pues de ninguna forma este reactivo será parte de la base de reactivos de la prueba, pero bueno, viene bien para que ustedes vean cómo algo tan sencillo en realidad puede estarnos llevando a indagar qué pasa con nuestros estudiantes. La Universidad de San Marcos debe elegir un proveedor para su programa de capacitación docente. Los criterios y su importancia son los siguientes. A ver, estos son los criterios y después, digo, los formatos se pueden mejorar, se pueden corregir, pero lo que queremos dar de información es que hay criterios y que hay una ponderación. El estudiante debe entender que esta ponderación es simplemente que hay algo que importa más que otra cosa, ¿no? Entonces, a ver, ahí hay un criterio que es costo y para la universidad va a ser muy importante, ¿no? Y además solo permite que sea un costo de 100,000 pesos anuales.
Después, la experiencia alta va a ser otra de los criterios que van a tener un impacto, una importancia alta, y lo que pide, pues, es un mínimo de 5 años trabajando con universidades. Después, la metodología para esta universidad tiene un nivel medio, una ponderación media, es decir, sí es importante, pero no tanto como las otras dos. Y aquí deben incluir evaluación diagnóstica y un seguimiento personalizado. Después, la disponibilidad también debe de tener un nivel medio. Y bueno, pues inicio máximo en 2 meses, ¿no? Y la tecnología, para esta universidad, pues la tecnología no es tan importante. Sí tiene que estar con ciertos criterios. Y básicamente dicen, a ver, con que sea compatible con módulo Blackboard, en realidad está bien, ¿no? Y en realidad, pues si tampoco los tiene, sí importa, pero no me importa mucho porque me importan más otras cosas. Entonces, es una primera lectura que, bueno, el estudiante se acerca a una cosa parecida a estas, la siguiente, y después vienen las opciones, ¿no? Entonces dice, a ver, la pregunta es muy sencilla. A ver, oye, ¿qué proveedor representa la mejor opción considerando los criterios y su ponderación y por qué? ¿No? A ver, una aclaración. Esto es un reactivo, la prueba son reactivos de opción múltiple, pero para el ejemplo viene mejor que lo entendamos de manera abierta. Pero la lógica de razonamiento es muy similar. En los programas de intervención, quiero mencionarles que sí se recomienda trabajar mucho con cuestionamientos abiertos. Los cuestionamientos abiertos pueden darnos luz de muchos otros procesos que en los cuestionamientos cerrados están encubiertos. Nada más que, bueno, una prueba, les repito, a gran escala y que además buscamos una devolución rápida, en realidad, pues por eso los consejos técnicos de la prueba decidieron este formato. Pero para el ejemplo nos queda perfecto. El estudiante tiene que decirnos, a ver, de estas 4 opciones, ¿cuál elijo, no? O sea, es una tabla que llamamos tabla de decisión, y entonces, a ver, de todo esto que está aquí, ¿cómo lo elijo? Pero sobre todo, ¿por qué lo elegiría? La siguiente, por favor. Entonces, miren, bueno, eso en realidad es como una guía que yo se las dejo ahí para que ustedes la puedan analizar con calma, y simplemente son las preguntas que se relacionan con estos elementos del pensamiento que vimos con el grupo de la Fundación de Pensamiento Crítico. La Fundación, de hecho, es internacional de Pensamiento Crítico. La siguiente, por favor, porque ya no nos va a dar tiempo de verlo uno a uno. Pero miren, fíjense, un estudiante tiene esta respuesta. Pues yo elijo EduPro, ya que cumple en precio y experiencia altos, disponibilidad medio y en tecnología bajo. Es el proveedor que cuenta con mayor experiencia en materia educativa, criterio que tiene alta prioridad en, espérenme, déjenme, criterio que tiene, es que ya no lo estoy viendo. ¿Ustedes sí lo ven? Ok, es que yo no lo veo. Se ve, eh, A ver, déjenme ver qué está pasando. a ver, dejo de compartir y vuelvo a compartir. No, ya está bien. A ver, más bien ya la pregunta. Este criterio en realidad, digamos, en una visión rápida, esta respuesta del estudiante en realidad sí tiene algunos problemas, ¿no? Tiene algunos problemas porque si lo revisáramos con detalle, en realidad no está considerando uno de los elementos que se está pidiendo que se consideren. Entonces, es que tengo problemas aquí para verlo y ya no veo nada. Ay, ya lo estoy viendo, ya, qué bueno. Le moví una cosa. Bueno, entonces, en realidad, sí cuesta, tiene muchos años de experiencia, pero en realidad hay algo que le está faltando, que es lo de metodología. La metodología, efectivamente, hubo una condición que aquí no se está cumpliendo. Si recuerdan, nos pedía una metodología que hubiera seguimiento y diagnóstico. Y aquí dice solo evaluación grupal. Entonces, a pesar de que puede ser tentadora esta opción, porque nos está hablando de 7 años de experiencia, en realidad pues se tendría que descartar porque no cumple un criterio. ¿Qué esperamos de nuestros estudiantes que a lo mejor están en un nivel como muy, muy inicial, ya no digamos de pensamiento crítico, sino de lectura, ¿no? Quien escoja, por ejemplo, Capacitec, básicamente no entendió ni el criterio 1, que era límite de costo, porque Capacitec pues es fácilmente descartable, porque pues ni siquiera está cumpliendo con eso. Pero lo valioso aquí es poder detectar, a lo mejor sí tenemos estudiantes que contestarían esa opción y qué tendríamos que hacer. La siguiente, por favor, otra respuesta.
Otra respuesta, a ver, otro estudiante dice, ay, pues yo me quedo con Profeform, cumple todos los criterios, precio y experiencia altas, también en lo que, digamos, en el criterio más alto lo cumple, en los criterios, en lo que yo dije que me importaba más o menos, metodología y disponibilidad también lo cumple. Y bueno, en conectividad, en realidad, este alumno lo elige porque para el alumno representa una ventaja que tenga las dos opciones, tanto Moodle como Blackboard. Pero aquí en realidad, si se dan cuenta, si escojo Profefon, no es el mejor, no es el que me ofrece el mejor costo. Aunque tenga todo, no es el que me ofrece el mejor costo. Y el criterio que está metiendo el estudiante, en realidad es un criterio que él genera, pero no es un criterio que está dentro de lo que se establece en el problema. El problema dicen, a mí me da igual, o sea, con que tengas uno u otro me da lo mismo. Si tú supones que es ventaja para los dos, eso ya, digamos, es una sobrelectura que para resolver un problema que te están diciendo que a partir, no a partir de tu experiencia, a partir de criterios y ponderaciones que ya te dan, entonces, ¿qué tienes que decidir? Digamos que esto sería una manera de responder que ya casi muy cercana a lo que podríamos llamar correcto. La siguiente, por favor. Y la respuesta correcta, pues ya nada más para que vean la respuesta correcta, creo que es la anterior. Y la respuesta correcta es el programa LearnUp, ¿no? Oye, no sé, nada más para que los... Ese es el programa, porque cumple todo. Digamos, ahí hay un error que pueden llamar, ay, pero está en semanas y que ya no lo hicieron notar. Efectivamente, esto tiene que estar en meses igual que los demás para no dar pistas inadvertidas. Pero bueno, el programa es el que resulta de manera, el más eficaz para los propósitos del problema. Entonces, bueno, de una manera muy rápida, fue un poco una muestra de lo que podemos hacer con un simple reactivo. La siguiente, por favor. Y bueno, les dejo ahí unas reflexiones finales, decirles que según el Foro Mundial de Trabajo, pues se dice que justamente 23% de los puestos de trabajo que hasta el día de hoy existen, en realidad desaparecerán para el 2027 y se crearán 69 millones de nuevos empleos. Y en los análisis que ellos hacen, pues una de las categorías fundamentales es de hecho es la 2, la capacidad para razonar de forma analítica, crítica y reflexiva. Decirles que hay que apostarle a intervenciones pedagógicas independientes, que se requieren propuestas situadas, basadas en problemas, que enseñen directamente las habilidades cognitivas y que fomenten las no cognitivas. Y después también decirles que se requieren urgentemente procesos de evaluación diagnóstica y formativa que realmente contribuyan a mejorar las planeaciones y las estrategias de intervención para saber dónde estamos parados con respecto al pensamiento crítico. Y bueno, pues bueno, que ahí Ceneval pondrá a su disposición una herramienta que se llama Críticamente. Y ahora sí, disculpen la tardanza, como siempre, pero bueno, a sus órdenes y todavía queda oportunidad de algunas preguntas. Doctora Kisi, muchísimas gracias. Creo que ha sido una riqueza escucharle. Nos abre un panorama y nos da elementos para seguir sumando a nuestro espacio educativo. Voy a abrir ahora un pequeño espacio de preguntas. No sé si alguien le interese levantar la mano para que lo haga a micrófono abierto o bien que lo pueda poner en el chat para tener un espacio de reflexión de unos 5 minutos, 10. Ya tenemos la primera mano y es la maestra Nutralí. Bueno, maestra, no sé si es. Por Sí, favor, soy yo, abra su. Lorena Valladares. Por favor, Muchas maestra. gracias, no cambié el nombre. Ok, nada más, lo que estaba comentando la maestra, bueno, muchas gracias. Lo que estaba comentando es la evaluación inicial que tenemos que hacer es como para cada, creen conveniente para cada inicio de tema o como en qué momento para saber en dónde están parados o porque decían que eran en diferentes. ¿En qué momento es mejor? Ay, gracias, maestra Lorena. Es importante tu pregunta porque esto tiene más bien que ver con con el concepto de evaluación diagnóstica. Entonces, por ejemplo, imaginemos que nuestra prueba en Ceneval está definida como evaluación diagnóstica, pero lo que sucede es que muchas instituciones dicen, pues es que como yo no la voy a ocupar al principio de año, entonces ya no sirve, ¿no? Entonces, digamos que lo diagnóstico tiene matices. Por ejemplo, yo ocupo una evaluación diagnóstica a principio de año para poder darme cuenta en el punto en el que están parados mis estudiantes con relación al pensamiento crítico.
Pero, por ejemplo, si yo no sé cómo esté en la náhuatl, si hay una asignatura o algo parecido de manera específica a pensamiento crítico, supongo que algo ha de haber. Si yo estoy en esa clase, yo puedo decir, a ver, a mí me interesa que ya que analizo qué elementos tiene la evaluación y demás, a mí me va a ser muy útil porque justo toca temas que yo voy a abordar en el primer módulo de mi propuesta de intervención o de mi clase. Entonces, bueno, mejor lo pongamos en el tercer módulo porque lo anterior tiene que ver con otra cosa. Entonces yo lo aplico, puedo aplicar esta evaluación antes de ese módulo. Y si te fijas, ya no coincidió con el ciclo escolar a lo mejor, pero sí coincide con un proceso en el que yo quiero saber los puntos de partida. Entonces pensemos que la evaluación diagnóstica tiene que ver con los puntos de partida para algo, sea a principio de año, sea a la mitad o incluso hacia el final, puede haber una evaluación diagnóstica. No sé si respondí tu duda, maestra. Sí, perfecto. Muchas gracias. No, pues adelante, adelante. Tengo aquí 3 preguntas, se las voy a leer por si quiere darle una respuesta en una sola mirada, en una sola voz. La primera dice, en su presentación mencionó distintos modelos internacionales. ¿Cuál considera más pertinente para adaptarse al contexto educativo mexicano y por qué? La segunda pregunta es, ¿qué tipo de retroalimentación considera más útil para que los estudiantes tomen conciencia de su nivel de pensamiento crítico y puedan mejorar? Y la Ok, tercera, ay, perdón. ok, ahí me quedo, si quiere, y Es que ahorita vemos la red. yo creo que sí, porque al menos yo estoy leyendo aquí algo de inteligencia artificial y ya como que, Ah, no. bueno, a ver, si quieres contesto estas dos, doctora Luz, y Sí, vamos sí, avanzando. claro. Miren, muy buenas preguntas. En el caso de qué modelo, en realidad yo creo que respondieron a diferentes énfasis. Entonces, si desde la parte en la que nos ha tocado revisar, sí creemos que estos métodos que denominamos acá pragmáticos, en realidad son los métodos más afortunados porque como que hacen confluir eso que históricamente ya se había hablado de pensamiento crítico, que es importante. Y básicamente los métodos pragmáticos lo que te dicen es, a ver, sí tienes que ver disposiciones, sí tienes que ver aspectos metacognitivos, pero no te debes de olvidar de entrenar específicamente las habilidades, que es lo que está haciendo el grupo de la Universidad de Veracruz con el doctor Campirán, que por cierto, también tenemos en nuestro consejo técnico, ¿no? O sea, este doctor, lo que dice, a ver, parten de estos modelos porque son los modelos que efectivamente se ha visto que ayudan a mejorar, ¿no? A veces en la parte más bien dialógica, que son los métodos socráticos, como que nunca comprobamos si realmente el estudiante entendió que era una premisa implícita, que era una falacia, o sea, como que no olvidamos un poco eso porque el énfasis siempre estuvo en preguntar y preguntar y preguntar. Entonces, creo que yo me decantaría por esa propuesta, pero también es importante considerar que es una propuesta altamente demandante, ni no solo demandante para los estudiantes, sino también para quienes generan los programas. Entonces, creo que se tendría que hacer un análisis como más amplio, de decir, a ver, ¿qué tengo? ¿Qué formación tengo para quienes van a generar estos programas? Y a partir de eso, decidirme. De lo que sí, de lo que me alejaría, y eso ni siquiera es por mi perfil de psicóloga, y a lo mejor los filósofos me dirán, ¿cómo crees que estás diciendo? Me alejaría de la teoría de la argumentación, porque la teoría de la argumentación sí está muy colocada en la parte de lógica, toda la línea de formadores de filósofos y aparte de una línea de la filosofía que tiene que ver con la lógica. Entonces, en ese sentido, por eso esa como que yo digo que deja como en deuda muchos otros aspectos. Pero bueno, si en algún momento en algo se considera que debe ser, pues qué mejor, porque enseñar a pensar, pues pasa definitivamente por la lógica y por la filosofía, pero digamos que no a esa profundidad. Y la otra pregunta que tenía que ver, ya hasta se me olvidó. A ver, ¿Me repites? A ver, la segunda pregunta es, ¿qué tipo de retroalimentación considera más bien. útil para que los estudiantes tomen conciencia de su nivel de pensamiento crítico y puedan mejorar? Mira, primero, quien pretende hablar o enseñar de pensamiento crítico debe tener un autoanálisis de qué hace, cómo enseña y efectivamente cómo evalúa. La retroalimentación o el feedback, como lo encontramos en la literatura de pensamiento crítico, porque la digo así porque en pensamiento crítico así se le llama, en realidad es fundamental. Si no hay retroalimentación, no puede haber pensamiento crítico. Pero en realidad, si no hay retroalimentación, prácticamente el aprendizaje estaríamos en duda de que, o sea, la evaluación existe porque hay posibilidades de evaluar. Si yo no hago nada con la evaluación
en términos de ver, a ver, ¿qué le voy a decir al estudiante? No pasa nada. Partiendo de ese supuesto, sí consideramos que hay como retroalimentaciones que autores como Pedro Ravela, que ha trabajado más bien con maestros de básica, pero tiene ideas que vale para todos los cuerpos docentes. Él habla de devoluciones formativas o de retroalimentaciones formativas. Y él dice, a ver, para que realmente podamos mejorar, tú te tienes que abrir espacios con el estudiante y llevarlos a pensar, a ver, ¿por qué escogiste la opción uno? ¿Por qué, a ver, por qué el 80% escogió la opción uno? ¿Qué pasó? Ah, bueno, y empezamos a hacer un desagregado cognitivo. Porque después las retroalimentaciones hay de muchas maneras y todas tienen su sentido. Desde una retroalimentación, acreditaste, no acreditaste, eso es retroalimentar y se queda a un nivel. Retroalimentaciones que más bien son como un poco subjetivas, de decir, pues sí, tienes que mejorar para la próxima, yo te digo que pues mejores tu pensamiento, porque sí, o sea, hay retroalimentaciones como muy inespecíficas, esa es la palabra. Y entonces hay retroalimentaciones específicas. Entonces, ¿qué retroalimentación es mejor? La específica, la puntual, la que está cubierta de muchos criterios de análisis, o los criterios de análisis que vengan al caso, ¿no? No de muchos, de los criterios que vengan al caso. Entonces, si yo no me doy este espacio, pues en realidad, pues estoy quedándome en una retroalimentación, pues sí, muy básica, que no necesariamente hace que el estudiante entienda por qué contestó lo que contestó. O sea, hay una premisa también muy interesante en evaluación. O sea, la gente cuando hace un examen de opción múltiple, no es que responda, hay una parte que sí, pero en general, si nos colocamos en la idea del razonamiento crítico, cuando un estudiante emite una respuesta es porque él supone que es correcta y nosotros tendríamos que indagar, y hay toda una teoría del error, de por qué ese estudiante contestó la C, algo pasó por su cabeza. Hay otro bloque que no está en nuestras manos, que es el cansancio, ya no quiso, pero la parte que sí podemos maniobrar, ¿y por qué contestó la primera opción si era claro que no? Y ya al indagar nos llevamos muchas sorpresas porque, claro, son errores incluso de cómo han ido procesando la información a lo largo de su trayectoria académica. Entonces, bueno, no sé si respondí en algo, pero... Sí, muchas gracias. Vamos por una tercera pregunta. Dice, ¿cómo podemos articular los resultados de evaluación del Ceneval con la práctica docente cotidiana para fortalecer las habilidades de pensamiento crítico? Es que yo nada más ahí tengo una pregunta a la gente a la Nahua. ¿O hay algo, ustedes tienen una materia transversal, algo de pensamiento crítico o no? ¿Existe? Yo tendría que averiguarlo. No quiero dar una pregunta, una respuesta, Sí, sí lo sé, incorrecta. porque además son muchas cosas, pero bueno, Sí, vamos a poner en el supuesto. Es que las respuestas son distintas, porque claro. articulo cuando existe a lo mejor un punto de que ya existe algo, ¿no? O sea, si me dicen, bueno, es que nosotros en realidad pues sí tenemos ya, por ejemplo, ¿para qué le servirá a la Universidad Veracruzana? Porque es la universidad que en el país tiene la mayor historia de darle un énfasis al pensamiento crítico, porque incluso es una materia obligatoria. Adelante, profesor, creo que alguien quiere decir algo al respecto. Ah, Buenas tardes, maestra, perdón. mi Hola, nombre es profesor. Estela. Yo soy maestra en la universidad desde hace 15 años y trabajo en el área de humanidades. Sí tenemos una materia transversal que se llama Ser Universitario, y dentro de esta materia hay algunas cuestiones que están ligadas al fenómeno del pensamiento crítico. Por ejemplo, el hacer que el alumno reflexione sobre las falacias, sobre los sesgos cognitivos, algunas cuestiones de lógica y de epistemología. Pero además también por el hecho mismo de la materia, pues de alguna manera nosotros, o por lo menos en la línea que tenemos aquí, hemos acordado de manera colegiada, pues trabajar y hacer énfasis en el estudiante como pensador crítico. Y justo partimos del circulito que usted nos presentó, de los elementos para que el alumno lo trabaje. Entonces, en realidad, esa materia la tienen que cursar todos nuestros estudiantes. Está en el área de humanidades y es un requisito que la tengan, como se supone que idealmente es al ingresar nuestro estudiante. Sin embargo, no todos los estudiantes cargan esta materia en el primer semestre. Y la intención Ok. es que se le vaya dando seguimiento Ok, en las maestra, y solo en el área, lo que tú nos dices es si es transversal en el área de humanidades, ¿no? O sea, después pues entiendo que hay otras No, áreas o que... sea, es tronco común para todas las escuelas y facultades de Ah, los ok. distintos.
Ah, pues muy interesante, miren, o sea, está interesante porque en realidad ustedes sí, y me parece todavía más atinada la pregunta, es decir, ¿y para qué va a servir este instrumento? Bueno, en realidad, pues puede tener varias funciones. Una, estos instrumentos a gran escala no es que sean mejores que la evaluación que el profesor hace en el aula. Lo que hacen es ser un referente que se debe triangular con la información que ustedes tienen. Porque en evaluación hay un problema recurrente. De pronto nosotros como profesores hacemos nuestras evaluaciones a partir de lo que supuestamente pues enseñamos y demás, y pues obtenemos ciertos resultados. Si los estudiantes, porque, y ahora que me lo compartes, maestra, o sea, entendemos que estamos llamando pensamiento crítico a algo bastante similar, con un referente de una prueba a gran escala que sigue unos criterios metodológicos distintos, cuya intención es que podamos generalizar los resultados. Entonces yo debería estar esperando algo parecido, ¿no? Que a lo mejor al principio de año, bueno, pues que me dé un estado de inicio y a lo mejor ahí lo ocuparía para decir, miren, pues así llegan, ¿no? Y después puedo ocupar ese instrumento de salida. Si ya pasó todo un programa de intervención donde los maestros hicieron evaluación formativa, continua, con todo, y se esperaría, y la hipótesis es, si hubo transferencia de conocimientos, en realidad, de habilidades, en realidad, pues tendría que pasar algo parecido. Entonces, yo en ese sentido, cuando ya hay un programa fijo para las instituciones, lo podría utilizar para eso. Y en el caso de que no haya, pues definitivamente es para darme cuenta de si hay necesidad o no, que con toda la historia que tenemos alrededor de este tipo de pensamiento, ya suponemos que hay una carencia importante, pero bueno, tenemos que tener un elemento más o menos objetivo que nos diga, oye, pues sí, mira, o sea, sí se requiere porque estoy recibiendo a estudiantes que en realidad, pues no, se dejan engañar todo el tiempo, no pueden entender una tabla sencilla, les cuesta mucho trabajo, para eso sirve, ¿no? Entonces, en una cosa, pues es más bien como un insumo para hacer notar la necesidad, y en otra cosa es para hacer evidente el estado inicial y después potencialmente poderlo comparar con uno de salida. Pero bueno, después puede haber otros usos, pero son los primeros que tengo ahorita como en la cabeza. Y muy interesante esta materia, también nosotros le vamos a echar un ojo no sabíamos que existía, y bueno, pues gracias por comentarlo, maestro. Estela, maestra Estela, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio de trabajo y de reflexión. Maestra Kisi, vamos por dos preguntas más. Hay una que va de acuerdo también a los tiempos. ¿Cómo está impactando la inteligencia artificial en el proceso del pensamiento crítico? Híjole, esa pregunta, me declaro, yo no soy, lo digo así porque ya hay especialidades hasta en inteligencia artificial, pero digamos la manera en la que uno incluso como usuario se aproxima y lo que ve con los estudiantes, efectivamente es porque se requiere más, o sea, es porque la llegada de la inteligencia artificial hace evidente la necesidad de un proceso de criticidad para saber simplemente cómo coloco las consignas que quiero que me resuelva, como por ejemplo, y eso ustedes tienen trabajos muy interesantes y líneas de trabajo de inteligencia artificial muy interesantes donde dicen, a ver, ya eso, por supuesto, ya nadie estaría de acuerdo bueno, no sé, pero al menos desde la parte científica en decir, exijámosles a los estudiantes ni una sola línea de la inteligencia artificial. No, la inteligencia artificial ya forma parte del mundo, ¿no? Del mundo de trabajo, del mundo en cómo resolvemos los problemas. Incluso uno hasta cuestionamos, claro, a veces hasta para las pruebas ya estamos nosotros diciendo, pues sí, en una de esas ya tendremos que ir evolucionando hacia tener acceso a la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial tiene que verse como una herramienta, y una herramienta que me puede llevar a facilitar a lo mejor procesos más sencillos, pero justo para que yo me involucre más en los procesos que requieren toda mi atención mi elemento crítico, que al menos hasta el día de hoy, eso sí que no lo tiene la inteligencia artificial. O sea, la inteligencia artificial todavía no puede llegar a este poder explicativo, ¿no? O sea, y hay un artículo por ahí que revisamos en la parte de pensamiento crítico, pero justo que dice, bueno, la inteligencia artificial funciona con base en secuencias, tú la nutres de información y te da patrones, ¿no? Y después, ¿cómo sabe? Y ya nos ha pasado, justo con la de razonamiento argumentativo, algo se busca ahí y resulta que no, que desde la mirada de los que hacen ciencia con esa área de conocimiento, eso no es, ¿no? Entonces, hay huecos que los lectores y usuarios de ese elemento pues deben de saber leer para ver en qué medida está respondiendo las necesidades del problema que tienen que resolver.
Entonces, pues yo creo que la manera es pues integrándolas la manera es que se requiere necesariamente pensadores críticos para que se pueda hacer un uso efectivo de la inteligencia artificial. Muchas gracias, doctora. Nada más quiero hacer dos lecturas. El comentario que hizo la maestra María Guadalupe dice, sí, hay pensamiento crítico, están en las materias dentro de las antropológicas, filosófica y teología moral, ética. Y la maestra María del Cielo dice que el pensamiento crítico es una competencia blanda dentro de la universidad y se evalúa en ciertas materias. En verdad agradezco mucho que nos los compartan. Y bueno, doctora, voy a cerrar aquí el espacio de preguntas y respuestas y voy a a ceder el micrófono a la maestra Laura Gamboa con la finalidad de que pueda hacer un buen cierre. Gracias. Muchas gracias, Luz. A nombre de la Universidad Anáhuac, México, de la Dirección de Calidad Académica y del Centro de Formación y Actualización Docente, queremos agradecer sinceramente su participación en este webinar dedicado al pensamiento crítico y su relevancia en el aula. Hoy tuvimos el privilegio de escuchar a la doctora Cecilia Kitty Guzmán Tinajero, quien nos ofreció una exposición clara, profunda y sumamente valiosa. A lo largo de su intervención, nos llevó por una ruta que comenzó con la conceptualización del pensamiento crítico, destacando su carácter metacognitivo, sus habilidades asociadas, las disposiciones que lo sustentan y su sensibilidad a la instrucción. También conocimos diferentes programas internacionales del desarrollo del pensamiento crítico, como el método socrático, Briscoe y los enfoques pragmáticos, así como estrategias concretas para implementarlo en la planeación, intervención y evaluación docente. Uno de los momentos más destacados fue conocer los avances del Ceneval en la evaluación transversal del pensamiento crítico, que incorpora el razonamiento argumentativo, científico y la toma de decisiones como ejes clave. Agradecemos especialmente la premisa de estas propuestas en el marco del programa Críticamente, que sin duda abrirá nuevas oportunidades de reflexión y mejora en nuestras aulas. Nuestro agradecimiento más profundo a la doctora Guzmán Tinajero por su generosidad y claridad, también al Ceneval por hacer posible su participación y a todos ustedes, profesores e investigadores, por su interés, presencia activa y compromiso con la mejora continua de la educación. Gracias también a la doctora Gersel García, directora de Calidad Académica, por su respaldo para llevar a cabo este webinar y al equipo del CEFAD por la organización de este espacio de formación. Que esta conversación sea solo el inicio de más iniciativas que fortalezcan el pensamiento crítico entre nuestras comunidades.